Y yo me acuerdo que exasperada como que le decía, no me toque, y nunca me habían visto así, supongo. Y me acuerdo que le dije, es que usted no me entiende. Perder a tu papá, ¿no? Ha sido la experiencia más difícil que te ha tocado en la vida. Era demasiado doloroso, entonces yo a veces me preguntaba, ¿cuándo se va a acabar esto? Si detecto que estoy cayendo como en un episodio depresivo y se extiende por más de 8 meses partido a la persona, ya estaríamos viendo un duelo complicado. Siente el calor que del sol te quema y deja atrás todos tus problemas, ahí vive hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mentes Libres. Mi nombre es Ana Paula Navarro y los acompaño en este nuevo episodio. Hoy día, como siempre, hablamos de un tema distinto acerca de la salud mental y esta vez vamos a hablar sobre el duelo, algo que todos hemos vivido tal vez en diferentes etapas de nuestras vidas, cuando hemos perdido a una mamá, a papá, hermanos, o tal vez el duelo de romper una relación con una persona. Y para eso hoy día nos va a acompañar una persona a quien le agradecemos profundamente abrirnos su corazón para contarnos una situación tan propia, tan íntima de ella. Ella es una persona muy querida aquí en nuestra casa televisiva, es presentadora, conductora de noticias en Latina en el matinal, la vemos tempranito todos los días madrugando, es una persona muy alegre, siempre la vemos aquí con la energía a tope y hoy día nos va a abrir su corazón para contarnos sobre esto. Bienvenida, Fátima Aguilar. Gracias, Ana Paula, qué lindo de verdad y las felicito, felicito a todo el equipo por este espacio necesario y que estoy segura va a ayudar a muchísimas personas. Hoy yo sé que me va a ayudar a mí también. Perfecto. Y también para conversar sobre esto, por supuesto, siempre contamos con un especialista. Nosotros somos aquí humildemente los moderadores, pero para esto nos acompaña la psicóloga, psicoterapeuta Ornella Raimundo, quien también le agradecemos por su presencia. Ella es especialista en psicoterapia de tipo Gestalt y también ha atendido, por supuesto, pacientes que han atravesado procesos de duelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y encantada de poder conocerlas a ambas. Cuando yo escuché Mentes Libres dije, aquí es, está muy bien. Perfecto. De eso se trata, de hablar de la manera más natural posible de esto que todos atravesamos. De repente quien nos está mirando también le ha pasado, pero tal vez no sabe que como lo ha vivido, también lo ha vivido otra persona, ¿no? Fátima, tú decías en alguna entrevista que perder a tu papá, ¿no? Ha sido la experiencia más difícil que te ha tocado en la vida. Sí, es curioso porque estábamos bromeando antes de empezar el podcast, pero ahora que me lo preguntas o que me lo mencionas, es cierto. Cuando yo era pequeña, mis papás tuvieron que viajar al extranjero. Yo tenía 2 años cuando mi mamá se fue, y luego 3 cuando mi papá se fue también, y volvieron alrededor de 2 años después, y yo creo que quizá por eso siempre se me quedó el temor a la pérdida de ellos, que fue el gran temor de mi vida. Cuando ellos salían a una fiesta y yo estaba pequeña, lloraba viendo la foto pensando que quizá no iban a volver. Entonces yo sabía que el mayor miedo de mi vida siempre era que algo les pase a ellos. Y siempre pensé que cuando ese momento llegara yo me iba a derrumbar y nunca me iba a poder levantar. Se fue mi papá y no estábamos preparados para que eso ocurra porque teníamos la idea de que la salud de mi mamá era más débil. De hecho, fue ella la primera que cae con COVID. Mi papá falleció en la segunda ola. Y nos sorprendió mucho. De hecho, él resistió 10 días esperando una cama UCI. La cama UCI llega el día 11, prácticamente ya cuando no se podía hacer nada. Pero resistió lo más que pudo. De modo que nunca creo que me di el tiempo suficiente, a pesar de esos días, de procesar que a él le podía pasar eso. Tenía miedo, pero no querían entender, creo que era una posibilidad. De modo que sí me chocó muchísimo, pero me di cuenta, me di con la sorpresa que no pude derrumbarme totalmente porque tenía a mi mamá y a mis hermanos ahí. Y fue una experiencia totalmente reveladora porque no sé cómo no me caí. Sí me costó volver al trabajo, porque a continuación al regreso, y eso fue algo que creo que a muchos nos debe haber pasado, al regreso era volver con las noticias en vivo de la vacunación a la gente de la edad de mi papá. Y yo estaba feliz por esas personas que eran desconocidos para mí, pero siempre sabía que mi papá no le llegó por unos días. Entonces fue un proceso muy extraño, donde yo ponía una sonrisa, algunos me decían, ¿por qué no lloras? Y yo estaba llorando por dentro, pero decía, no, es que no puedo volver cada día un drama de mi vida cuando hay tantas cosas que están pasando, ¿no? Doctora Fátima menciona algo súper interesante, ¿no? Y es este temor con el que
siempre vivimos a veces, ¿no? Porque pensamos de repente en lo natural, que la ley de la vida dice que los papás normalmente deberían irse antes que los hijos, los abuelos, pero realmente no creo que pueda haber una persona que diga, no, yo estoy preparado para que esto pase. Y una vez que nos enfrentamos a la situación, eso puede desencadenar en diferentes cosas. Claro, no. Bueno, primero, qué valiente que puedas compartir este momento tan duro y se agradece bastante. El miedo a la muerte es trascendente a todos los seres humanos. Todos lo hemos experimentado en algún momento y creo que hasta es necesario porque es una cuestión existencial. La única certeza que vamos a tener en esta vida es que vamos a morir. Entonces, enfrentarnos con esa visión, casi siempre estamos trabajando, continuamos, hacemos, estamos estudiando, vamos a casa, llevamos a los niños, todo igual, pensando que vamos a vivir eternamente. El día en que afrontas una pérdida tan fuerte como la de papá y en un momento tan duro como es el COVID, puede generar hasta un trauma o un estrés postraumático, si es que no es un tratamiento o si no has llevado el proceso adecuadamente. Y por lo que cuentas, Fátima, lo que hiciste fue enmascarar los primeros días, quizás en modo de negación, porque si no, no podías sostener. No ibas a poder estar parada dando noticias, informando sobre la vacunación cuando tú estabas con un dolor muy grande por dentro, ¿no? Entonces, es una primera respuesta. De ahí tendríamos que ver cómo evoluciona en el tiempo para ver si es que es un duelo que se ha complicado, se ha suspendido o lo que llamamos el duelo crónico, ¿no? Fátima, en tu caso, ¿cómo describirías que fueron los meses, el año posterior? Porque a veces uno dice, bueno, es que el tiempo lo va curando, pero no siempre solamente es el tiempo, ¿no? A veces es lo que hacemos en el tiempo. Y han pasado 3 años. ¿Cómo describirías tú que está eso en el espacio de tu corazón? La persona más próxima, porque vivo con él, que había pasado por una situación así, es mi novio, que ya no tiene a sus 2 papás. Y me di cuenta que jamás lo había, obviamente, entendido totalmente, pero su duelo fue diferente al mío. Quizá por crianza, por forma de ser, por carácter, de modo que cuando yo me encontraba por muchos meses sin lograr dormir antes de las 3 de la mañana, cerraba los ojos y pensaba mucho en mi papá y solo lloraba. A veces me iba a la sala para no hacer bulla y felizmente que mi horario era otro, que estaba al mediodía en ese tiempo, pero me iba a la sala para llorar desconsoladamente. A veces se daban cuenta, a veces me sorprendía y mi mamá de repente también estaba despierta, o alguno de mis hermanos, y terminábamos ahí chateando, estando ellos en Trujillo, yo aquí. Y era demasiado doloroso. Entonces yo a veces me preguntaba, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque no creo que pueda seguir resistiendo todos los días llorando. O sea, salía de repente a compartir con amigos y me iba un momento afuera porque quería llorar. Sabía que tenía que de repente estar preparada porque en cualquier momento podía llorar. Y no paraba, y era una situación constante que no sé, creo que algo de carácter me ayudaba a manejarlo aquí en el trabajo, pero que me dolía mucho. Había un sentimiento de culpa, por supuesto, porque yo soy muy pegada a mis padres y tenía muchos sueños con ellos y no los podía cumplir porque ya él no estaba. Y algo rarísimo y mágico que apareció, yo no sabía muy bien si hablar de esto en las redes sociales, y obviamente había gente que sabía lo que me había pasado porque fue noticia, y en algún momento compartí algún recuerdo, compartí algún momento, y me llegaba una avalancha de personas que tenían una situación, no solo por el COVID, sino que tenían 10, 13 años viviendo con esta circunstancia, y eran diferentes historias, pero lo común era el dolor y los recuerdos, y vas a acostumbrarte, y yo no lo entendía, pero me fui un poco dando cuenta que esto de hablar, de darte cuenta que no eres la única persona, te ayuda a llevar la cruz un poquito con más calma. Han pasado los meses, yo no sé si pasó un año más, pero un día me acuerdo que me sorprendí caminando a casa, y me vino un pensamiento X, y me sorprendí sonriendo en la calle. Y cuando pasó eso, me di cuenta que estaba sonriendo y que me dio culpa porque dije, debería estar triste, ¿por qué estoy sonriendo si mi papá no está? Me dio culpa sentirme feliz
cuando yo todos los días estaba triste porque lo pensaba. Y lo hablé seguro y me di cuenta que estaba dando un paso y no sé muy bien, no creo que haya una fórmula. Lo que yo sí sé que conscientemente hice fue, a continuación de que mi papá fallece, vengo con mi mamá y mis hermanos, que eran los que se iban a quedar en la casa donde compartían con él. Y algo que se metió en la cabeza es, uno, esto que se lo digo a muchas personas, con el amor que sientes por ese ser querido, transformar el dolor en fortaleza, en actitud, etcétera. Y dos, crear nuevos recuerdos, porque si no, vamos a vivir en constante depresión. Y traté de, no sé, salir a caminar con mi mamá, dar vueltas, ir a comer una cosa, probar algo nuevo. Para mí era buscar siempre nuevos recuerdos, pensando en él, pero entendiendo que si no hacía esto, nos íbamos a derrumbar todos juntos. Ornella, esto que menciona Fátima nos pasa seguramente a muchas personas, ¿no? Y quien tal vez nos esté viendo y también está atravesando un duelo o lleva un tiempo largo atravesando un duelo, pero se ha encontrado, ¿no? De repente en alguna situación y dice, esto me genera culpa, ¿por qué no hice esto? O me faltó hacer lo otro, o no llegamos a hacer a esto, o ¿por qué me siento yo de esta manera cuando no debería estarlo? O también agrego ahí, ¿no? Lo que escucho mucho en las sesiones es, no debo llorar porque si no su alma no va al cielo. Y son frases que a veces te pueden decir, pero lo que hacen es limitarte que tú continúes tu camino. Y es muy simbólico, ¿no? Esto de, me imagino que esa vez que te reíste, te salió del alma, o sea, de dentro, pero es como si en ese momento dijeras, no, debería estar triste. Debo de continuar el luto, y es esa la forma en la que nosotros hacemos que el duelo se cronifique y se complique. Y esto, te apuesto que la persona que más te ama, que en este caso es papá, no quisiera que tú vivieras eso. Al contrario, quisiera que estemos riendo, ¿no? Somos más contentos, ¿no? Porque fue una circunstancia muy particular, sobre todo ese tipo de partidas, ¿no? Las que se dieron por COVID. Sí. ¿Te ha pasado de repente, Fátima, que te encuentras haciendo algo? Mira, yo por ejemplo, me acuerdo cuando mi abuela falleció en el 2018, yo vivía con mis abuelos paternos y mi abuela le encantaba estar en la cocina. Entonces, y mi abuela cocinaba súper rico. Entonces, cuando mis abuelos, los dos, mi abuelo y mi abuela fallecieron con un mes de diferencia y no estaba, y me tocaba a mí estar en la cocina porque mis papás salían a trabajar, entonces yo tenía turno tarde y entonces había cosas en la cocina que me salían y era un buen recuerdo, ¿no? Se parece a lo que hacía mi abuelita. Pero cuando no me salía, yo recuerdo haberme encontrado en la cocina llorando porque no me salía y no te como ella corregir, hacía, claro. ¿no? Y no había quien me ayude, ¿no? Entonces siento que puede pasar mucho eso en el duelo, ¿no? Tanto recuerdos buenos como, ay, qué bonito, una canción, un olor, una cosa que por ahí te trae a la mente a tu papá. Yo decido creer. Yo sé que hay gente que no cree en Dios, que cree en Dios, que cree en otras cosas, no sé, universos paralelos, como sea. Yo decido creer que mi papá está en el cielo. Siento que eso me fortalece, me ayuda. Y hay cosas que pasan y siempre con mi mamá es, oye, está acá, está presente. Desde, no sé, ir a un concierto de un artista y que este artista cante una canción que le gustaba a él y que no es interpretada por él comúnmente, es como que, o sea, ¿qué está pasando? O alguna vez estuve muy triste, me acuerdo, y a mi papá yo hablo en presente muchas veces sobre mi papá. No quiero hablar en pasado, pero para que la gente a veces me entienda, termino usando el pasado. Mi papá nos enseñó Yanni, este director musical. Y me acuerdo una vez en mi edificio nunca escuchaba a nadie escuchar Yanni, ¿ok? Y un día estaba así medio tristona y un vecino está escuchando, o sea, por favor, en los años que estaba ahí nunca nadie escuchaba la señal. ¿Entiendes? Claro. Y algo muy, muy chévere que pasó también, en la pandemia mi papi, mi cuarto allá en Trujillo, lo usó como su centro de operaciones, ¿no? Estaba cerca de su dormitorio también, entonces ahí estaban sus libros, su laptop, ¿no? O sea, estaba mi escritorio y era su centro de operaciones. De modo que cuando pasa lo de mi papá, en mi cuarto se quedan muchas de sus cosas, porque claro, yo no lo usaba porque estaba acá en Lima, y coincidentemente un cuadernito de estos que son como blog de notas, ¿no? Que se lo había dado mi novio, mi papá lo tenía anotado con un montón de cosas que eran frases reflexivas, que eran anotaciones vinculadas a la salud mental, al crecimiento personal. Y cuando yo veo ese cuaderno, yo descubro, fallecido mi papi, que teníamos esa coincidencia, pero yo no había sido consciente en todos los años que
yo sabía que él leía temas de salud emocional y más, pero no sabía que él iba, buscaba, lo se anotaba, como yo quizá que las guardo en el Instagram o las tomo captura. Y yo dije, ¿qué? Y esto en el cuaderno que le dio mi novio, que por derecho ya era mi cuaderno. Y fue como algo alucinante. Mi madre me dijo que me lo podía llevar si quería, y cada cierto tiempo lo que hago es abrir ese cuadernito, encuentro unas frases y es como que siento como si él me las hubiera escrito, y fue mágico porque es como, oye, nos parecíamos en eso y no lo sabía, y eso, y la música, yo era la hija o la sobrina X, yo he sido la que bailaba todo el tiempo, y mi papá hacía unos pasos demasiado, inventaba demasiado, o sea, me hacía que mis piernas me revienten de dolor, y muchas veces pasa eso, que antes era llorar, ahora a veces es reírnos, pensar cómo haría mi papá, qué diría mi papá, y como mi papá siempre echaba sus ajos y sus mieles también, a veces imitamos las lisuras que puede haber usado, y eso hago ahora, a veces con mucha más alegría, como ahora que me puedo sonreír al decirlo, pero esos son mis refugios, ¿no? Y son los buenos recuerdos. Sé que hay cosas que no tendré una foto con él así o así, en tal o cual lugar, o mi foto adorada con los dos, que siempre me gustaba tomar una foto con mis dos papás, pero algo que quizá me ayudaba mucho de consuelo, que al inicio no era tanto un consuelo porque no lo quería terminar de procesar así, pero era que mi mamá me decía, has pasado momentos buenos con él, has tratado de compartir con él y tal, pero eso tiene que ayudarte a sentirte que hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese momento para hacer, ¿no? Claro que Eso pasa mucho, ¿no? Luego de algún tiempo podemos ya no estar tan cerca de la tristeza, sino más bien de los recuerdos bonitos, ¿no? Y de esos que aparecen sin que uno los busque, los encuentran, aparecen ahí simplemente. Claro, eso ya es un buen indicador para ver que mi duelo ya está siendo procesado. Cuando ya empiezo a tener estos recuerdos, empiezo a ver el aprendizaje de esta persona que fue mi vida. Y esto que es simbólico, el cuadernito con unas frases, es un regalo que te ha podido dar papá, ¿no? Entonces es como que va dejando su fruto, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, me cuentan que ven mariposas blancas, que ven plumitas blancas, que encuentran colibrís que ingresan a la casa, ¿no? En días especiales. Entonces, todo eso es un simbolismo tan bonito porque dentro de la elaboración de un proceso de duelo necesitamos tener aquello que nos hable sobre este continuar de la vida. Acá viene un poco el tema de ¿y qué hay después de partir? ¿Dónde está? Entonces ahí viene este tema también espiritual, de creencias, de amores, ¿no? Que necesitamos aferrarnos a ello porque si no, ¿cómo nos quedamos sin esa persona amada? Entonces ahí viene este tipo de cositas que nos ayudan a procesar, a continuar. Si no, imagínate, viviríamos en una ausencia de... Entonces es mejor recordarlo con estas imágenes tan simbólicas y tan bonitas, ¿no? Que enternecen. Yo no sé si, discúlpame Ana Paula, si es muy atrevido, porque yo sé que esto lo están escuchando personas que están pasando por una etapa de duelo, pero siempre dicen que mucha paz te puede ayudar también saber que intentaste lo que podías, lo más que podías en vida, ¿no? Y creo que cuando se trata de nuestros papás o nuestros tutores o nuestros abuelos, como hijos, siempre juzgamos, ¿no? Ay, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no me dio esto? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué se portó así? Y yo agradezco mucho a la vida que en algún momento entendí que como hija no me correspondía juzgar, que me correspondía solo agradecer, y creo que eso me ayudó a tener una paz respecto de mi relación con mi papá, con mi mamá, que igualmente yo siempre he sido muy pegada a ellos, pero siento que eso me ayudó a estar de una forma diferente, cercana a él, y creo que permitió que, aunque esto fue muy difícil y abrupto, fue con una persona con la que estábamos bien, conciliados, ¿no? Eso creo que te ayuda mucho, y ahora en vida, ¿no? Demostrar en vida cuánto amas a esa persona, porque creo que aunque sea no tener pendiente un te amo, un te quiero, te ayuda muchísimo. ¿Qué recuerdo te gusta a ti, de repente en algún momento difícil recurrir, buscarlo de tu papá? ¿Había algo que les gustaba mucho hacer juntos? Bueno, mi papá hacía muy juerguero, o sea, demasiado juerguero. En mi casa, o sea, allá en Trujillo, era, si podíamos ir en familia, amanecernos, ya sea incluso cantando, bailando, celebrando. La pandemia no me dejó estar el último año en vida de mi papá con él.
no pude estar con él ni el último día del padre, ni la última Navidad, ni mi cumpleaños, ni el suyo. Yo, a pesar de estar en Lima, siempre trataba de ir como sea, llegaba el día siguiente, llegaba en la medianoche, X, siempre, pero ya no lo hice para no contagiarlos y al final, bueno, pasó lo que pasó. De modo que a veces es como que con mi novio, con mi mamá, estamos como en un plan, ay, mi papá estaría haciendo esto, o mi papá esto, o los pasos, o qué horror. Y de hecho, el fin de yo estaba con unos cólicos, estaba fatal, y sentí que necesitaba relajarme y puse salsa. Y se me vino a la cabeza Tiburón de Rubén Blades, ¿ya? Me encanta esa canción. Y yo creo que me quedé dormida con esa canción, y en el proceso de la sonada pensaba en cuánto extrañaba bailar con mi papá, en cuánto extrañaba que me canse horrible el cuerpo, haciéndome doler las piernas de hacer ese repique de los pies. Y de hecho sí, extraño mucho eso, extraño que, por ejemplo, él no era una persona que estaba todos los días, hola hijita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, te quiero, no. Pero él estaba atento si tenía una entrevista, si estaba al aire, algún comentario, de la nada. O sea, yo entendí que esa era su forma de darnos cariño de diferentes formas a mis hermanos, a mí, de esa manera. De pronto ya me apareció un mensaje en el WhatsApp diciéndome si esto le gustó, si esto no le gustó, si tal entrevistado le pareció que era muy molesto y decía ese, no sé cuántito. Y esas cosas las extraño, ¿me entiendes? Tener un mensaje, porque todos los días chateo con mi mamá, pero mi papá tiene una forma de ser diferente y esos mensajitos los extraño. Entonces, a veces reviso el chat que tengo con él y me voy y busco alguna cosa y a veces me sale ahí un mensajito X y eso me hace sentir bien. Agradezco que al menos tenga esos mensajes todavía. Claro. Doctora, también puede pasar, y lo comentábamos al inicio, que uno cuando está transitando, digamos, el duelo puede pensar, es que esto va a ser así siempre me voy a sentir así de triste, siempre me va a doler esto, o hay algún momento en que me va a dejar de doler. Claro que va a dejar de doler, pero ojo, no significa que voy a estar sin esa nostalgia y sin ese extrañar. Siempre va a haber, es como que tenemos que aprender a vivir con ese dolor. No vamos a poder recuperar totalmente. Sin embargo, si detecto que estoy cayendo como en un episodio depresivo, excesivo dolor, me siento muy mal, pierdo la motivación y se extiende por más de 8 meses partido a la persona, ya estaríamos viendo un duelo complicado, un duelo crónico, ¿no? Entonces, antes de llegar a eso sería importante empezar a buscar una ayuda psicoterapéutica, médica, que pueda ayudarnos a transitar este proceso. A veces los niños lo que hacen más es enmascarar el duelo y no nos damos cuenta hasta que parte una mascotita y se desborda una tristeza y no entendemos cuando realmente es un duelo que ha sido no trabajado en su momento, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atentos porque una partida no se va a superar solo de la nada, sino que también necesita que estemos en un constante cuidado. Hacer estas pequeñas cositas como para poder recuperar un poco la nostalgia ayuda bastante a poder transitarlo. Y si hablamos, por ejemplo, también de las personas que nos acompañan, con las que finalmente hacemos el duelo, por ejemplo, si estamos hablando de un familiar, de repente con los hermanos, con la mamá o en el caso con el papá, también es súper importante con quiénes avanzamos en este proceso. Claro, lo importante es evitar la sensación de desamparo. Por el COVID, no sé si se habrán dado cuenta, con las muertes, las personas no podíamos ni recibir abrazos porque la gente nos contagiábamos. Sí. La sensación de desamparo fue tan grande que por eso es que se han producido muchos estrés postraumáticos. Claro. Entonces, lo que necesitamos es gente. Por eso es que no sé si ustedes han visto tradicionalmente en la sierra que después de se vela a la persona que ha partido 3 días, luego se lava la ropa, se hace todo un montón de rituales porque la persona, el doliente, necesita contención. La contención y el soporte es lo que va a dar el piso firme para que la persona salga. Porque en este caso bien particular, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona, un ser querido se va, no se va solamente la persona, se va el pasado, se va el presente y el futuro que tenía con esta persona. Y eso no se repara tan rápido. ¿Quiénes sienten, Fátima, que fueron ese apoyo? ¿En quiénes tú sentiste que te podías apoyar para ir avanzando y compartir también el duelo? O sea, en primer plano, obviamente, como yo traje a mi mamá y a mis hermanos, fue bueno tenerlos en casa. O sea, allá en Trujillo, mi papi estaba en casa con mi mamá y mis 2 hermanos que digamos, me siguen en edad.
Entonces en mi cabeza lo que yo pensé es, yo me tengo que regresar a Lima a trabajar, pero ¿cómo los voy a dejar a ellos en esta casa donde él ya no está? Y toda la bulla de la gente que da las condolencias se va a apagar y van a estar los tres solos. Entonces, y yo tampoco quería soltarlos porque sentía que necesitaba estar con ellos. Entonces nos vinimos todos juntos con mi novio que también estaba allá y estábamos todos juntos aquí. A mi mamá se le desata un problema de salud que parece que fue el que reventó todo lo del estrés, porque ella, de hecho, para estar atenta a la etapa de internamiento de mi papá, ella pide su alta voluntaria, siendo convaleciente de COVID también, para estar pues en las madrugadas afuera del hospital, bueno, todo lo que se vive, ¿no? Entonces, ella parece que se desencadena un problema, ¿no? Y bueno, ya se sometió a algunos temas médicos. Felizmente estábamos todos aquí juntos. Y ya yo regreso acá al trabajo, que siento que en parte me costó volver porque yo creo que quería solo estar ahí con mi familia, pero me ayudó muchísimo también estar aquí porque obviamente me ayudó a tener un ritmo de normalidad. Eso fue bueno, pero siempre tener ahí a mi mamá, a mis hermanos, era, no sé, era como que me sentía acompañada porque finalmente ellos eran los deudos más cercanos como yo. Mi mamá se quedó varias semanas acá, mi hermana también, y fue bueno acompañarnos. Yo creo que yo tenía una ventaja a diferencia de ellas, que yo al estar acá en Lima, yo creo que mi cuerpo sentía que mi papá estaba en Trujillo todavía. Y yo siento que obviamente luego hubo un golpe para ellas, porque ellas regresan allá, mi mamá a su dormitorio de esposa, y mis hermanos al día a día sin verlo. Yo recuerdo que pensamos en un momento, bueno, hay que organizar la ropa de mi papito para donarla, para darle a gente que de verdad la pueda utilizar, sus ternitos, camisitas, etcétera. Y yo, en este afán de ayudar, antes de venir, traté de ayudar a ordenar, a organizarla, porque yo no quería que mi mamá esté sola con eso. Y cuando ella regresa, más bien me comenta el golpe, después me dice el golpe duro que era llegar y no ver su ropa ahí. Y no me acuerdo bien con quién ella habla y le dicen, es que no tenías que sacarla porque eso tiene que ser poco a poco, cuando tú estés preparada. De un día para el otro no ver, es como si te hubiera abandonado o algo así. No hubiera estado. Entonces mi mamá regresó todas las cosas. Entonces pidieron a todos. Ya con el tiempo sé que a gente, o sea, ella ha ido viendo de administrar esto, igual tenemos cosas... Y no como un tema de egoísmo, sino como un tema... De hecho, yo tengo, por ejemplo, ahorita en el depa una camisa de mi papá que me gustaba mucho y me la puse un día porque sí me quedaba como Versailles. Y eso, ¿no? Pero han sido, evidentemente, mi mamá, mis hermanos, mi novio, que él... ¿Saben que hay una cosa muy alucinante? Porque como mi novio fallece su papi antes de la pandemia, su mamá había fallecido años atrás. Mi papi era quien de la familia era el único que no tenía papá y mamá porque ya mis abuelos fallecieron ancianos. Y él se vuelve como su amigo. Se hacen muy amigos, o sea, me refiero ya no solo de suegro y yerno, sino que se entienden muy bien. A ambos también les encanta celebrar y todo. Y se va mi papá y fue como un golpe, ya no solo para mí, era también una pérdida para él. Entonces, mi mamá, antes de mi papá, 3 meses antes, fallece mi abuelo. Entonces, fueron sucesivas pérdidas que a veces uno dice, tu fe se ve retada y dices, pero no entiendo, Dios, o sea, trato de hacer las cosas bien, ¿por qué me haces esto? Ese es otro proceso también, doctora, ¿no? Tratar de conciliarte con tu fe y tus creencias. Definitivamente, siempre existe esta sensación de estoy enojada y yo siempre pregunto, ¿con quién? Con la vida, te dicen. Y le pregunto específicamente, ¿con la vida o con Dios? Con Dios, y empiezan a llorar. Porque hay una culpa por enojarme con Dios. Porque digo, se supone que hago todo lo posible para estar bien con Dios, pero me siento culpable por odiarlo, pero es parte del duelo. No sé si han hablado un poquito en algún momento del ciclo del duelo, ¿no? Que tiene fases, ¿no? La primera es la negación, que es como que no pasó nada, continúo mi vida. Y la gente dice, no te sientes mal. No, sigo haciendo trabajo, estudio. Luego viene la fase del enojo, que viene con la vida, hacia Dios, hacia alguna persona en particular, ¿por qué no lo cuidaste? Tantas cosas, y esto se ve mucho por conflictos familiares también. Después viene lo que llamamos regateo, que es un poco doloroso, que es, por ejemplo, ¿y si se fue de viaje?
¿y si esto es una pesadilla? ¿Y si pasa un milagro? ¿Y si no fue? Ese y sí es muy doloroso porque es todavía entre luchar entre lo acepto o no. Y viene el golpe más duro, que es la depresión o la tristeza. Me gusta llamarlo tristeza porque depresión ya es cuando se complica. La tristeza, y ahí es donde caemos en cuenta que ya no está y tengo que aprender a vivir con la ausencia de esa persona para luego transitarla y pasar a la aceptación. Luego de eso ya podríamos hablar de un duelo resuelto, ¿no? Entonces el enojo es parte de, hasta yo digo, vale, sácalo, descárgalo conmigo, soy terapeuta, ¿no? Háblalo conmigo porque aquí estoy, ¿no? Y enojémonos con Dios hoy, nos damos el permiso. Y entendiendo además que a pesar de que estos pasos, digamos, son 5 que normalmente suceden, también cada uno lo afronta con lo que tiene, con lo que puede y a su Tal ritmo. cual. Incluso hay personas que pueden haber pasado muertes hace 2, 3 años y están en negación aún. Adolescentes, por ejemplo, que han perdido al papá a una edad muy temprana. Yo les pregunto y me dicen, está de viaje, pero pregunto a la mamá y el papá ha muerto hace 2, 3 años, entonces en pandemia, por ejemplo, y es como que te quedas impactado porque digo, a ver, como terapeuta, ¿cuánto estoy dispuesta a abrir? Porque sé que si abro voy a encontrar la gran inmensidad de dolor. Voy de a pocos, vamos de a pocos. Y hay personas que se quedan en enojo, hay personas que se quedan en, y sí, posibilidades, ¿no? Y en depresión. Por eso es que se complica, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos cómo estamos procesando el duelo, ¿no? Sí. Y a pesar de esta situación tan difícil, Fátima, es muy difícil decir que uno ha sacado algo positivo, ¿no? De algo tan doloroso, pero ¿rescatarías tú algo de repente que sientes que eso de alguna manera te acercó más a tu familia, te acercó finalmente un poco más a tu fe? ¿Qué sentirías que es lo que te ha llevado a este proceso? O sea, el caso es que yo siempre he sido muy pegada a mis papás, demasiado pegada. De hecho, yo soy de Trujillo, entonces muchas veces la gente me decía, ¿y ya te acostumbraste a Lima? Y yo la verdad no sentía que me había costado acostumbrarme a Lima. Lo que me había costado a mí era no llegar y poder todos los días hablar con mis papás. De hecho, ellos, el primer mes de la pandemia, ellos se quedan atrapados acá en Lima, así que algunos luego me hacían ver de que eso fue un regalo para mí porque yo lo estuve todo un mes enteritos en el depa. Yo llegaba y estaban oídos abiertos para escucharme todo lo que había sido mi día. Y como yo era la única que salía a trabajar porque estábamos en el encierro y prensa sí trabajaba, entonces yo llegaba y les contaba todo, detalles y bueno, estaba el mundo afuera. Exacto, ávidos de saber qué pasaba. Luego me decían, es que no te has dado cuenta que, o sea, ese ha sido tu regalo, estaban solo para ti prácticamente como hija aquí en Lima. Igual yo renegaba porque no los había tenido permanentemente. De hecho, me acuerdo un episodio que lo tengo borroso. Mi papi, como fallece después de varios días, sí teníamos la posibilidad de tener un velatorio en casa. Pero yo tengo todo eso muy borroso en mi cabeza. O sea, no sé que pusieron unas canciones que a él le gustaban y yo estallaba en llanto. Me acuerdo que me decían que coma, pero no quería comer. Y me acuerdo que en una de esas yo me fui a mi cuarto. Me subí a su cuarto y mis hermanos se dieron cuenta y vinieron los 3 atrás mío. Y me acuerdo que me querían decir, cálmate, tranquila, que no sé qué. Porque saben cómo yo he sido siempre pegada a mis papás. Y yo me acuerdo que exasperada como que le decía, no me toque, y nunca me habían visto así, supongo. Y me acuerdo que le dije, es que ustedes no me entienden, porque ustedes, aunque sea, lo han podido tocar, han podido pelear si quieren con él, han podido bromearse, han podido levantarse la voz, han podido reír, han podido estar juntos, pero yo no, durante un año prácticamente. Entonces no me entiendan. Y me dio pena luego haberles dicho eso porque obvio no era culpa de ellos y ellos se quedaron así como, ¿qué podían decir, no? Entonces, por eso yo sentía que era como un golpe, un castigo. Y yo decía, no entiendo, si yo era una hija que estaba siempre pegada a ellos, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? Y al inicio estaba muy confundida. Tuve un sueño en el que mi papá me decía, estamos bien, y fue tan vívido que me desperté pensando que, o sea, de verdad me desperté y dije, no pasó nada. Creo que me paré y después creo que mi mamá estaba en el cuarto y ahí me di cuenta que no, que todo era real. Pero hasta ahí lo único bueno que sacaba era finalmente que en cuestiones familiares se habían revelado algunas cosas que nos hicieron dar cuenta de algunas situaciones, pero para mí el dolor era mayor porque mi papá no estaba.
Y con el pasar de los días, de las semanas, lo que ha sido un balance positivo es que cada vez que hablábamos de mi papá, podía haber una lágrima porque lo extrañábamos, pero después teníamos todos la certeza de que mi papá había sido feliz con nosotros, de que mi mamá nos enseñó a amar a mi papá y que mi mamá había logrado con mi papá construir un hogar, y eso era como que está bien, no lo tengo más años, pero sé que fuimos felices como hayamos podido, porque no hemos sido un hogar perfecto, obvio. Entonces, eso es lo que siempre termina siendo la forma en la que cerramos las conversaciones. Mi papá fue feliz contigo, mami. Mi papá fue feliz con esto de Abel, con esto de Andrea, con esto de Anchi, con esto mío. Y entonces, eso es algo que se nos queda bonito. Y, pucha, o sea, siento que cuando uno sufre, se basa demasiado en lo que no tiene, en lo que ya no está. Y creo que nos haríamos un favor gigante si nos abrazamos de las cositas bonitas, que seguro son más y nos van a hacer sentir mejor. Muchísimas gracias, Fátima, por contarnos tu experiencia, por habernos abierto tu corazón en un espacio tan delicado y tan tuyo como es de la pérdida y del duelo de tu papá, de lo que ha transitado tu familia, de lo que has transitado tú. Te agradezco muchísimo que hayas tenido la apertura de sentarte a contarnos todo esto, que estoy seguro que tal vez quien nos está viendo le ha pasado algo similar, o como decías, de los mensajes que te llegaban desde hace muchos años, ¿no? Llevo muchos años en este duelo y no lo he hablado, ¿no? Y muchísimas gracias también a usted, doctora, por acompañarnos con las acotaciones precisas en este tema. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este episodio de Mentes Libres. Siente el calor que del sol te quema y deja atrás todos tus problemas. Ahí vive hoy, ahí vive hoy.